El motivo de este cortito es para pedirles disculpas porque la parte 1 y la parte 2 van a salir cortadas, más que todo la parte 2, porque nosotros teníamos que retornar a casa a más de 150 kilómetros y no andamos vehículo. Y teníamos otro compromiso para el siguiente día, por eso nos cortamos con el video. Pasó el transporte y teníamos que irnos, así que les pedimos la disculpa del caso, pero en una próxima oportunidad les vamos a sacar la historia total a estos dos elementos. ¿Cómo fue que ellos ingresaron a las fuerzas revolucionarias? ¿Por qué ingresaron? ¿Cuáles eran sus ideales, sus pensamientos, sus creencias? ¿O cómo nació en usted pertenecer a la fila revolucionaria? Fíjese que quizás la historia es bastante grande, porque nosotros en el 80, yo tenía como 9 años, ya desde inicios del 80 fuimos perseguidos por la gente de orden. Entonces, todo ese cantón ahí hacían operativos, los famosos operativos que les llamaban, ¿verdad? Y empezaban a saquear las casas a la gente que le ponían el dedo, ya andaba con grupos de subversivos, le llamaban ellos, ¿no? Ya empezaban a matar. poner el dedo, ¿verdad? Y llegaban justamente a las casas. Si no hallaban a las familias, les metían fuego a las casas, revolvían el maíz con los frijoles y todo lo que era granos y hacían, y les metían fuego. Y bueno, nosotros desde que nos empezaron a tildar de que teníamos vínculos ya Guerrero. de subversivos, como decían en aquel tiempo, ¿verdad? Nosotros, bueno, en eso sí agradezco a mi padre porque él nos había hecho un tatú y en la noche ya íbamos a dormir en ese tatú. Entonces, y luego yo me acuerdo que siempre nos llevaban tenía como esa costumbre de que habíamos 2 hermanas que nos mandaban por mi abuela a ayudarle en los oficios a mi abuela. Entonces, en una de esas, en veces nos separábamos, ¿verdad?, de familia, porque yo me quedaba con mi abuela en una de esas guindas, ¿verdad? Y o en veces mi otra hermana, que era la que también pasaba con ella. Y para no hacerles largo, en una de esas, de que yo estaba donde mi abuela, justamente en ese operativo mi madre no pudo salir de la casa y la violaron. Fue violada por esta gente, duro para nosotros, pero eso nos hizo hacer coraje desde pequeño. Empezamos a sentir eso, ¿verdad? De que nos afectó mucho el que violaran a mi madre. Y desde ahí, ¿verdad? Nosotros pues tampoco ya no pasábamos en casa. Siempre fue única vez que hallaron a mi madre en la casa. Entonces, y me acuerdo que cuando yo llegué en la tarde, mi mamá súper mal. Pero, bueno, se superó eso. Igual nosotros ya de ahí no nos quedamos en casa. Y, como quiero decirles, después de eso, venía un operativo tras de uno al otro. Ya allí ya sí era el ejército junto con los de orden. Porque en veces esos grupos de orden subían solos, o sea, como grupos, pero en veces sí subían con los soldados. Y esa vez, cuando violaron a mi mamá, sí andaban soldados. Y entonces, y así, pues, pasamos tantas cosas. Me acuerdo que otra vez también, ya nos habíamos salido de la casa, ya nos habían quemado la casa, y bueno, ya nosotros ya no vivíamos en la casa, sino que ya nos habíamos salido y nos habíamos venido para un lugar, un caserío de aquí de Ramírez, justamente de la misma zona, donde fue fundada el primer campamento de la FARC, que
les hablaba la vez pasada. Entonces, decirles que ahí otra vez tuvimos otro encuentro con, así, mi mamá con los soldados. Entonces ya ahí sí ya había el grupo de la PAL justamente, con Chalate. Y nos tuvieron en una casa donde nos encontraron y nos pusieron en fila que según nos iban a matar. Entonces, pero andaba el jefe que andaba de esa compañía, pues quizás tenía un poco creía en Dios, ¿verdad? Y nos dijo, él dijo claramente que si nos volvían a encontrar, nos iban a matar. Entonces, de ahí nosotros, pues, guindeando, como se les dice, las guindas que siempre se hacían, ¿verdad? Mi mamá con todos nosotros pequeños, íbamos a parar hasta aquí a la Laguna Seca. Y así, pues, ya al final, como a finales del 80, ya, yo fecha si no me acuerdo, estaba pequeña. Pero había gente que hacía contactos para las bolsonas aquí de Honduras. Entonces mi papá en ese tiempo, él hizo un contacto con esa gente y con otras familias también que ya no se aguantaba tanto andar solo huyendo día y noche. Entonces nos sacó para Honduras y así fue como fuimos a parar allá aquí a Mesa Grande. no, aquí a Honduras, pero aquí a la frontera. ¿Cómo se llama? Aquí a un lugar Un campo de refugiados. Ahí la gente nos apoyaba, las familias, la gente hondureña apoyaba a la gente que pasaba al otro lado, les daba alojamiento. Luego ya venía gente Ya tocó con no, tocó ya, a Mesa Grande, ¿va? no, porque allí ya era muy aparte, allí ya venía gente me acuerdo cómo le llamaba a estos de ACNUR. Se acercaban ya a esos lugares donde había gente que había pasado de acá, de aquí de la zona para Honduras, y ya había un poco de control en ese caso, ¿verdad? Entonces, y ya después, como al año y medio quizás de estar ahí, ya fue lo de los campamentos. Entonces sí ya empezaron ya a recoger toda la gente que estaba en las fronteras y nos llevaron allá a Mesa Grande. Entonces yo allá a Mesa Grande, cuando me vine de allá, yo tenía 15 años, me incorporé a la guerra. Pero yo siempre andaba aquello. Yo cuando muchos compañeros, y yo he escuchado, dicen, no, es que te ponen a dar excusas, ¿verdad? El por qué, por esto, por lo otro. Cada quien tenemos el por qué, ¿verdad? Pero cuando yo me incorporé a la guerra, a mí nadie me dijo, mira, que me da era paja, ¿va? Porque uno hay que ser así, ¿va? A mí nadie me dio paja, yo me incorporé realmente porque sentía aquella cosa, aquello que había pasado con mi mamá. Un resentimiento, digamos. Sí, y entonces, me acuerdo que cuando un muchacho de los vecinos empezó él organizaba grupos de jóvenes para que se vinieran a la guerra, y de presto un día nos dijo a yo y a otra vecina que nos metiéramos al grupo de ayudar, colaborar, a llevar las cosas donde se llevaban las cosas para